Anciano. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos de la Santa Iglesia Católica, nuestra Santa Iglesia Católica, a todos los sacerdotes, y para su predicación pone en el año litúrgico 2 domingos con un tema específico que es el fin de los tiempos. Recién veíamos lo que se suele llamar el Apocalipsis abreviado de San Mateo. Pone a nuestra consideración en 2 domingos el fin de los tiempos, las profecías finales de la Sagrada Escritura, y no decimos fin del mundo. Sería un error, porque el mundo no se va a acabar, sino que va a ser transformado. Nuevos cielos y nueva tierra, dice Cristo. Por eso el fin del tiempo, o de los tiempos cambiados, o introducidos en una meta-historia, algo que no se sabe bien, una cosa más allá de la historia de los tiempos como los conocemos hoy, por lo menos, con la segunda venida gloriosa de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y esos domingos son 2 domingos seguidos hoy. Es el último domingo después de Pentecostés y el próximo domingo, el primer domingo de Adviento, la Santa Iglesia Católica, nuestra Santa Iglesia, pide a sus sacerdotes o nos pone a consideración en el Evangelio el final de los tiempos para que prediquemos. La mayor parte de esas profecías están en el libro del Apocalipsis de San Juan, pero también están en el Evangelio, como hoy, como el domingo que viene, en las cartas de San Pablo, en el Antiguo Testamento, etc. Queríamos en primer lugar darle una enseñanza en general sobre todo el libro del Apocalipsis. Los católicos debemos o deberíamos leer el Apocalipsis. Es un libro que tiene bienaventuranzas para el que lo lee y maldiciones también para el que lo cambie, explícitas allí en su letra. Revelación significa Apocalipsis, y queremos repetirles primero algo que ya enseñamos en otra oportunidad aquí en Bogotá. Decíamos, la lectura del Apocalipsis tiene una bendición de Dios. Apenas comienza el libro, una bienaventuranza en el comienzo. Los 3 primeros versículos, el tercero, tiene la bendición de Dios para los que lean el Apocalipsis y lo estudien. Dice, bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, pues el momento está cerca. Comienza el libro y Dios da una bendición, una bienaventuranza para los que leen y estudian ese libro, y nadie lo lee y nadie lo estudia. Tiene otra bendición más al final, poquitos versículos antes del final de este libro hay otra bendición más, otra bienaventuranza para el que lo lea. Otra vez se lo leo literalmente, dice así: estas palabras son seguras y fieles. Mirad que vengo pronto. Bienaventurado, la bienaventuranza, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y les decíamos hace unos momentos, tiene una maldición explícita de Dios, también casi en los versículos últimos de todo el libro, para los que cambien el Apocalipsis, para que los mutilen o tergiversen, y dice así: yo advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguien añade a estas cosas, le añadirá a Dios las plagas escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, le quitará a Dios su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa. El que da testimonio de esto dice: sí, vengo pronto, así sea. Ven el Señor Jesús. Maranatha Yoshua. En latín, Veni Domine Jesús. Ven Señor Jesús. Los padres, entonces los sacerdotes, debemos predicar a los fieles sobre el Apocalipsis, la profecía del triunfo final de Cristo y el triunfo final nuestro. Porque el triunfo de Cristo es el triunfo de nosotros, sus hijos del catolicismo. Y nosotros creemos con más razón en esta época y deseamos y esperamos que esté bien cerca la segunda venida de Cristo. Así debe ser un católico, como dice la misma Sagrada Escritura: Veni Domine Jesús, ven Señor Jesús, y que venga a solucionar este gigante desorden en que estamos. Ese es un primer aspecto que les quería enseñar, lo bueno y lo importante, y más en esta época, de leer y estudiar el Apocalipsis. Y ahora, un tema más específico dentro del Apocalipsis. Quería predicarles sobre las 3 ranas del Apocalipsis.
Y primero quería leer el texto de la Sagrada Escritura donde se habla de estas tres ranas del Apocalipsis. Dice así, es el capítulo 16: y oí una gran voz que procedía de adentro del templo, la cual decía a los 7 ángeles: id y arrojad hacia la tierra las 7 fialas de la ira de Dios. Y salió el primero y arrojó su fiala hacia la tierra. Y salté un poquito, sigo. Y el 6.º ángel arrojó su fiala hacia el gran río, el Éufrates, y secó el agua de él, para que sea preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a modo de ranas. Por eso se le dice las 3 ranas del Apocalipsis, te repito. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a modo de ranas. Son pues espíritus de demonios que hacen prodigios y se dirigen hacia los reyes de toda la tierra para congregarlos para la batalla en el día grande del Dios omnipotente. Aquí se habla de los castigos y portentos que se producen en la tierra a medida que se van derramando las fialas o redomas de la ira de Dios. Y el 6.º ángel, al derramar su fiala, salen 3 espíritus, uno de la boca del diablo, el texto dice del dragón; otro de la boca del anticristo, el texto dice de la bestia; y el tercero del falso profeta, en latín dice literalmente del pseudo profeta, es decir, ese gran líder religioso que va a ayudar al anticristo y en definitiva al diablo también. Y agrega que son espíritus inmundos a modo de ranas. Para explicar estas cosas queríamos hacer alusión al padre Leonardo Castellani. Cuando éramos seminaristas en Argentina, a través, entre otros, de mi profesor de Sagrada Escritura, aprendimos a conocer las explicaciones de este exégeta del padre Leonardo Castellani, sacerdote argentino de la Compañía de Jesús, pero de la antigua Compañía de Jesús, no de la actual, y que escribió mucho y muy bien sobre el Apocalipsis. Los 2 libros más importantes de él son, de este tema, Los papeles de Benjamín Benavides, escrito en 1947, y El Apocalipsis de San Juan, escrito en el año 1963. Les voy a leer algunas enseñanzas de él sobre este tema de las ranas del Apocalipsis. Dice él: las 3 ranas del Apocalipsis han hecho sudar el kilo, siempre usa expresiones muy especiales, ha hecho sudar el kilo y romperse el mate a los intérpretes. Mas los santos padres, casi todos, han visto en ellas herejías. Las últimas y novísimas son el liberalismo, el comunismo y el alogismo o modernismo. El texto no dice 3 demonios, como tampoco concluye y pone salir 2 de ellos de boca de los hombres. El texto dice espíritus, palabra que designa también un movimiento, una ideología o una teología en todas las lenguas. Las herejías se parecen a ranas, animal viscoso y lascivo, oculto y fangoso, vocinglero y aburridor, que repite sin cesar su croar monótono. Cuacuá cantaba la rana. Allí tal vez no se entiende, pero en Argentina tal vez aquí también hay una canción infantil que dice así, no sé si en Colombia también se canta. Cuacuá cantaba la rana, la democracia, cuacuá, justicia social, cuacuá, y la humanidad, cuacuá. Cantaba el trío diabólico. Esta herejía política, difusa hoy en todo el mundo, que aún no tiene nombre y cuando lo tenga no será el propio suyo, que Newman, el inglés, en el siglo pasado llamó liberalismo religioso, y por cierto que en ella, como yo ahora, presagio del anticristo, que San Pío X llamó modernismo y Belloc alogismo, es el viejo naturalismo religioso que remonta a Rousseau y los enciclopedistas, y en su raíz, si se quiere, al presbítero belga Palius, la cual es, en su fondo,
la idolatría del hombre o de la humanidad, el peor error posible, atribuido por San Pablo al anomos, al anticristo. Mucho he escrito acerca de ella, me resumiré aquí. Consiste en una adulteración sutil del catolicismo. Eso es tal cual lo que vivimos hoy. El Vaticano II han inventado una religión falsificada y se han apoderado de la cáscara. Dice el padre Castellani en 1963, cuando recién empezaba, en los comienzos del Vaticano II. Consiste, lo que implican estos tres espíritus, estas herejías, en una adulteración sutil del catolicismo, una falsificación del catolicismo, como vemos hoy, al cual esta herejía vacía de su contenido sobrenatural, dejando la huera corteza, la cual rellena de inmediato el espíritu que anda en los lugares sucios y lugares vacantes, el diablo. Vaciar el contenido sobrenatural del catolicismo y el diablo lo llena con otra cosa, con el antiguo, dice él, seréis como Dios. Pone allí el diablo puro naturalismo y puras cuestiones humanas. Dejan la cáscara, se quedan con las iglesias, siguen hablando con los títulos católicos, hablan de la gracia, hablan del pecado, pero todo allí lo llenan con una falsificación naturalista, puras invenciones humanas, que no es ya el catolicismo. No me alargo, les decía también en Bogotá, aquí no, pero iba a seguir explicando este tema de las tres ranas del Apocalipsis la semana que viene. Hay mucho escrito sobre ella. Solamente para terminar, quería traer al corazón también del padre Castellani, porque es una descripción de nuestra época y tiene que ver con los finales del tiempo, o de los tiempos, una poesía que él escribió y que dedicó al pasado siglo XX, cuando él vivió y murió. El padre Castellani nació prácticamente con el siglo XX, nació en noviembre de 1899, un mes y medio antes de que comenzara el siglo XX, y falleció en 1981. Entonces él dedicó una poesía al siglo XX cuando él vivió y murió, y una poesía que evidentemente y de manera igual nosotros podemos aplicar a nuestro siglo XXI. Dice así la poesía del padre. El título es Al siglo XX. Oh siglo XX, siglo tutto eventi, a la centuria llegarás 21. Cuando naciste tú, yo incontinente nací también, por peculiar fortuna. Y cuando yo las guille, cuando se muera, prestamente comenzarás a popular la luna, a habitar la luna. Y cuando me den tierra, irás a Marte. Y si no vas a Marte, a cualquier parte. El día en que nací, murió en Europa el sabio Nietzsche, justo el mismo día. Aquel que rindió culto a Juan sin ropa, en Argentina no es la forma de decir al diablo. Aquel que rindió culto a Juan sin ropa y dijo, Dios ha muerto, y él moría. Una ironía contra Nietzsche. Y dijo, Dios ha muerto, Nietzsche, y él murió. Nietzsche. Loco murió, peor que el as de copa, pero algo vio venir en su agonía y una gran cerrazón vio el gran progreso y dijo el infeliz, viva el progreso. Vio que nacían alas a las hormigas y alas de fuego y aluminio al hombre. Si no hay Dios, nadie a mi razón obliga. Si no hay Dios, yo soy Dios, el superhombre. Nadie me manda, nadie me castiga, y que santificado sea mi nombre. Y mi última epístola, la has visto, yo firmé, yo soy Cristo y anticristo. Desde que el mundo dura, y durará por miles y millones. Retornará toda anterior figura, pues son finitas las combinaciones. Los átomos que forman mi estructura volverán a tejerse en mis facciones por más complejidad que tú le forjes al eterno retorno, dijo Borges. Jorge Luis Borges, un escritor muy conocido en Argentina, un blasfemo también, un agnóstico. Los que dicen que el mundo va a su fin son ensueños de enfermo enternecido, un profeta del tiempo de Caín
y un Jesús que ninguno ha conocido. Hoy los sabios de uno u otro confín hasta dudan que nunca haya existido, y nació en tiempo de ignorancia física y no supo de atermia ni astrofísica. ¿Que hay terremotos? Sí, pero en Turquía. ¿Que hay hambre? Pero si hambre siempre ha habido. ¿Que hay guerras? No es el fin, no todavía. ¿Que el Evangelio ha sido predicado? ¿Que hay una universal apostasía que hasta los sacerdotes ha tenido? Que el mismo Papa ya tartamudea: yo lo haré enmudecer, la ciencia ha creído. Nacimos de una mona espabilada, mona en el sentido de un orangután, nacimos de una mona espabilada, como enseñó a Meguino, profesor argentino evolucionista. Inventamos las flechas y la espada, después la dinamita y la estricnina, la bomba nuclear nitrogenada, la diplomacia y la ultramedicina, y así robustos, sin usar remedio, viviremos lo menos simplemente. Al mundo dimos chirinada y tango, sin contar la revista putanera, creamos el lunfardo y el guarango y la palabrería patriotera. Los gobiernos nos dejan sin un mango, mas los milicos dan la verdadera sabiduría junto a Semana Ilustrada, Clarín y Primera Plana. Oh siglo XX, hereda el leguleyo, contagio de chabacanería, hasta que el gran emperador plebeyo, salga o no salga de la judería, extienda sobre el mundo su epopeo poder, que el mismo diablo le confió, y Rusia y Yanquilandia, pinchas batas, serán el doble trono de sus padres. Termina la descripción del Padre Cristiano en el siglo XX, del final del siglo XX, le diríamos hoy. No me extiendo más. Ave María Purísima. Sin pecado concebida María Santísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.